Buenos días, chicos, chicas. El día de hoy vamos a trabajar uno de los temas más importantes, ¿no? En nuestra historia del Perú. Uno de ellos es el movimiento indígena, ¿no? De mediados del siglo XVIII, la revolución de Túpac Amaru II. Está dirigida para las chicas y los chicos de tercer año de secundaria y quien la va a realizar es su Miss Yoconda. Muy bien. Entonces veamos. José Gabriel Condorcanqui Noguera, llamado José Gabriel Túpac Amaru, conocido posteriormente como Túpac Amaru II, fue un caudillo indígena, líder de la mayor rebelión anticolonial que se dio en América durante el siglo XVIII. Curaca de Surimaná, Tungazuca y Pampamarca. Era un ser adinerado y se dedicaba al comercio. Descendía de Túpac Amaru I. Se dice que lideró la denominada Gran Rebelión, que se desarrolló en el Virreinato del Río de la Plata y el Virreinato de Perú, pertenecientes al Reino de España. Rebelión iniciada el 4 de noviembre de 1780 con la captura y posterior ejecución del corregidor Antonio de Arriaga. La rebelión de Túpac Amaru II constituyó la expresión de lucha más alta de las masas indígenas durante la colonia. Esta rebelión tuvo un carácter antifeudal y anticolonial. Por ello, resulta injusto señalar a este movimiento como una acción precursora solamente de la emancipación. Esta rebelión, volvemos a decir, fue mucho más, apuntó a destruir la feudalidad y la dominación colonial española. En cambio, el proceso emancipador solo apuntó a destruir la dominación política colonial y pretendía seguir manteniendo las estructuras feudales. La rebelión de Túpac Amaru II queda en la historia como un levantamiento en el Virreinato de Perú, como oposición a las reformas borbónicas que fueron impuestas de manera arbitraria. El levantamiento llegaría hasta el sur de nuestro país y el Alto Perú. Entonces, fíjense, en este siglo XVIII surgieron una serie de manifestaciones contra la administración española en el virreinato peruano. Fueron desde pequeñas protestas hasta rebeliones de gran trascendencia como la encabezada por José Gabriel Condorcanqui, más conocido como Túpac Amaru. Segundo, veamos entonces su biografía de nuestro héroe Túpac Amaru. José Gabriel Condorcanqui, conocido luego como Túpac Amaru, nació en Surimaná, provincia de Tinta, el 18 de marzo de 1740. Hijo de Miguel Condorcanqui y Rosa Noguera. Siempre se consideró un rey inca y a los 22 años reclamó a las autoridades ser reconocido cacique de Surimaná, Pampamarca y Tungazuca. Vivió su condición nobiliaria desde la infancia. Gracias a su estatus, fue bautizado y pudo estudiar, primero en su pueblo y luego en Cusco. Se dice que en algún momento presenció algunas clases en la Universidad de San Marcos. Es lo que se dice, ya que esa afirmación simpática pero dudosa no ha podido ser probada. Lo que sí es cierto es que su formación religiosa era bastante completa. En algunas de sus proclamas compara la explotación española con la del faraón de Egipto y asimila el levantamiento inca con el del pueblo judío liderado por Moisés. Su otra fuente doctrinaria fue la de los comentarios reales de Garcilaso de la Vega. Es muy probable que en esas páginas haya encontrado los fundamentos teóricos y la inspiración para justificar el tiranicidio y la resistencia a la opresión. Muy bien, entonces veamos cuáles fueron las causas de la revolución de Túpac Amaru. El levantamiento se originó a causa de las reformas fiscales instituidas por el visitador José Antonio de Areche, como el establecimiento del pago de aduanas y el alza de las alcabalas, que eran los impuestos. Al ver esto, el cacique José Gabriel Condorcanqui reclamó ante las autoridades coloniales en Tinta, Cusco y Lima, pero no tuvo respuesta.
Por eso es que se habla del abuso de las reformas fiscales que va a traernos este señor, ¿no? José Antonio de Areche. La alcabala, ¿qué era la alcabala? Ustedes se preguntarán, Missy, ¿qué es la alcabala? La alcabala era el pago que se hacía por concepto de la compra o venta de propiedades. Los estancos, ¿no? Existían los estancos de la sal, los estancos del tabaco, los estancos del papel sellado, los estancos de los naipes, etc. Es decir, el impuesto que gravaban a tales productos, los mismos que deberían ser pagados por los colonos. Y no solamente por los colonos, sino también eran pagados por nuestros indígenas. Esa va a ser la primera causa, el abuso de las reformas fiscales de José Antonio de Areche. Seguimos. La segunda causa, la existencia de los odiados repartos mercantiles. ¿En qué consistían esos odiados repartos mercantiles? Es decir, los españoles les daban mercaderías inútiles a nuestros indígenas, ¿no? Aunque no los deseasen, para luego cobrarles a la fuerza. ¿Qué les vendían? Espejos, les vendían peines. Nuestros indígenas nunca se peinaban, bendito Dios, ¿no? Pero tenían un cabello tan dócil que solamente con alisarlo ya ellos se ordenaban. Pero los españoles les exigían, no les exigían a recibir los productos y luego eran obligados a la fuerza a cancelarlos. Otra causa, la ausencia de una audiencia en Cusco que permitiese una mejor administración de justicia, ya que ellos tenían que irse hasta Charcas, ¿no?, que quedaba en el Alto Perú, o venir a Lima cuando necesitaban hacer un trámite. Por eso es que este señor Túpac Amaru veía que en el camino solamente morían las personas. Nuestros indígenas, cuando cometían alguna falta, también eran traídos desde las zonas andinas de nuestro territorio, eran traídos hasta la capital, hacia Lima, o de lo contrario, ellos los llevaban hacia el Alto Perú. Muy bien. ¿En qué consistió este levantamiento de Túpac Amaru? Veamos, aquí lo tenemos muy reducido en esta línea de tiempo. En Tinta, ¿no? En Tinta, pintoresco pueblo serrano, se celebraba una festividad en homenaje a la corona española. El 4 de noviembre, ¿no? Allí se va a iniciar esta rebelión. El 4 de noviembre de 1780 se encontraban, ¿no?, el corregidor Antonio de Arriaga, hombre abusivo y prepotente. Los indios, dirigidos por Túpac Amaru, lo apresan a este corregidor Antonio de Arriaga, lo enjuician sumariamente y lo decapitan. Fíjense, el 4 de noviembre toman prisionero a este corregidor Antonio de Arriaga, que era un hombre abusivo y prepotente, ¿no? Este 4 de noviembre. Y luego, días siguientes, el 10 de noviembre, ¿no? El 10 de noviembre es ejecutado este corregidor, Antonio de Arriaga. La iniciada revolución se expande por los Andes. El grito de libertad suena fuerte y los indígenas buscan al líder. Ofrece sus servicios y se une a su ejército. Túpac Amaru II llega a tener más de 40,000 hombres, la mayor parte armados con picos, palas y palos, pero dispuestos al sublime sacrificio en procura de la libertad. Esta noticia llegó a Cusco, lo que hizo que el corregidor de esa ciudad organice una defensa e informara a Lima de la situación. El movimiento siguió creciendo y las filas de ambos bandos se engrosaron. El 18 de noviembre, ¿no? El 18 de noviembre de 1780, se enfrentaron en Sangarará, Cusco, donde triunfaron los rebeldes. Pese a ello, y luego de varias luchas, las tropas represoras,
enviada desde Lima por el virrey Jáuregui, derrotaron y capturaron a Túpac Amaru II el 6 de abril de 1781. ¿No? Aquí es donde se tienen todas esas derrotas, en Checacupe, ¿no? En Combopata, allí se dan todas esas derrotas, y es así que nuestro héroe Túpac Amaru es tomado, ¿no? Prisionero. Este 6 de abril de 1781 es tomado prisionero Túpac Amaru. Seguimos. ¿En qué consiste la ejecución de Túpac Amaru? Túpac Amaru II es conducido por las calles de Cusco, maniatado y ensangrentado, casi a rastras. Lo mismo ocurre con Micaela Bastidas y sus hijos. Al líder indígena se le enjuicia inmediatamente y se decreta su ejecución, así como la de su esposa. El 18 de mayo de 1781, en la plaza de Huacaipata, denominado así Sitio del Llanto, primero el verdugo dio muerte a su tío Francisco, seguidamente a su hijo Hipólito y luego a Micaela Bastidas. ¿No? Aquí vemos cómo la están pateando, primero le patean su vientre y luego le cortan la lengua y siguen y le van a hacer la pena del garrote. Bien, ese espectáculo fue sangriento. Le tocó el turno a Túpac Amaru II. Varios soldados, ¿no?, españoles ataron sus pies y manos con gruesas sogas, las que fueron amarradas en su otro extremo a las sillas de 4 briosos caballos. A la orden de los jinetes, los caballos parten a 4 lados opuestos. Túpac Amaru es levantado en vilo, pero no lo pueden descuartizar. Repiten varias veces el intento de descuartizarlo, pero no pueden. Rendido por la fortaleza física del indio, el visitador Areche ordena que se le degüelle. En efecto, así se hizo. Sus restos fueron mutilados y exhibidos por varios días en Cusco y en los pueblos aledaños. Luego quemaron su cadáver y sus cenizas fueron esparcidas para que de él no se tenga memoria. Así fue el final de la esposa de Túpac Amaru, de su hijo Hipólito, de su familia de Túpac Amaru, de sus amigos más cercanos y de él. Muy bien. Seguimos viendo las consecuencias de la rebelión de Túpac Amaru. ¿Cuáles fueron esas consecuencias, ¿no?, que se tuvo después de esta rebelión? La gran rebelión de Túpac Amaru II tuvo un final macabro e inhumano debido a que se exterminó a toda su familia y amigos cercanos, pero también originó una serie de consecuencias inmediatas y otras que se dieron posteriormente con los años. Veamos las consecuencias sociales. Se establece que los curacazgos se suprimían para aquellos que estuvieron con el movimiento de Túpac Amaru. ¿Se dan cuenta? Empiezan a suprimir todo tipo de curacazgos, sobre todo esos curacas que habían apoyado el movimiento de Túpac Amaru. Siguiente, se ordena que se dejen de usar los trajes incásicos. O sea, se prohíbe rotundamente que el indígena use trajes incásicos, como el uncu, ¿no? El uncu es esta camiseta que ellos usan. Las yocayas, ¿no?, que son estas mantas que los usan aquí de cruzado, ¿no?, que eran muy ricas de terciopelo y tafetán. Se prohíbe también el uso de la mascaipacha, ¿no? Estas coronas que ustedes ven aquí, estas son las mascaipacha, especie de corona.
todas las ropas que representan algunas reminiscencias prehispánicas debían ser entregadas a los corregidores para ser incineradas. No querían desaparecer todo lo que tenía que ver con el imperio del Tahuantinsuyo. Se dispone también que todas las pinturas en que estuviesen representados los incas fueran destruidos, ¿no? Eran quemados. Todas las pinturas eran desaparecidas, destruidas. Se prohíbe terminantemente la representación del rico teatro incásico, disponiéndose que las obras teatrales escritas fueran quemadas, como por ejemplo la de Ollanta, la de el señor Garcilaso de la Vega. Muy bien, seguimos. Se prohíbe que ninguna persona firme como inca. Nadie podía firmar como inca. Se ordena que todos los indígenas, y las indígenas aprendan el idioma castellano, prohibiéndose que se enseñe el quechua en los colegios. De Curacas, por ejemplo, ¿no? Ellos, o en cualquier colegio, estaba prohibido que se enseñe el quechua. ¿Y por qué el quechua se enseñaba? Porque habían varios estilos de quechua, ¿no? Del centro, del sur, tenían distinta connotación. Entonces, se ordena que todos los indígenas aprendan el idioma castellano, prohibiéndose que se enseñe el quechua en los colegios, disponiendo que los pueblos que aprendiesen rápidamente el idioma castellano sean premiados. Miren cómo apurados, desesperados los españoles por conseguir eso. Se prohíbe también la lectura de los comentarios reales de Garcilaso de la Vega. Bien, seguimos. La administración, ¿no? Las consecuencias administrativas y económicas. Lo primero que se va a crear va a ser la audiencia de Cusco, puesto que antes se debía ir hasta Lima o a Charcas, que es en Bolivia, para hacer algún trámite. Es por eso que la Real Cédula de mayo de 1787 creó la audiencia de Cusco, por la que abogó el inca Túpac Amaru. El virreinato de Perú se dividió políticamente en intendencias y partidos que sirvieron de base la demarcación política del Perú republicano. Fíjense cómo esta demarcación del virreinato nos va a ayudar a nosotros, ¿no? En la demarcación de nuestra república, demarcación política de nuestra república. También se suspende, ¿no? El sistema de reenganche de los mitayos. Ya no tenías que seguir allí y seguir en la explotación porque los mitayos se habían convertido en la clase de explotación, ¿no? A ellos se les explotaba en las mitas, en los obrajes, etc. La mita no fue suprimida hasta 1810, que las Cortes de Cádiz, ¿no? Lo dan. ¿Por qué fracasó esta revolución? Se dice porque la localización del movimiento, el 80% de la dirigencia tupacamarista, ¿no? Venía de las provincias de Canas y Canchis. Las rivalidades entre la nobleza indígena, numerosos caciques, por ejemplo, Pumacagua y Choquehuanca, estuvieron en contra de Túpac Amaru. Rivalidades étnicas entre los indígenas. Los collas lucharon al lado de los españoles contra los lupacas, partidarios de Túpac Amaru. Fallas tácticas y estratégicas. Por ejemplo, Túpac Amaru demoró su avance sobre el Cusco a pesar de que las exigencias de Micaela Bastidas, ¿no? Entonces, allí tenemos nosotros lo que ocurrió en esa época, ¿no? En la rebelión de Túpac Amaru. Muchas gracias, chicas, chicos, por haber estado atendiendo la clase.